tema el derecho ambiental en el ámbito nacional, es decir, en El Salvador. Habíamos hablado de la ley de riego y avenamiento como una de las leyes más importantes que se han dado en el país en relación al recurso agua. Dijimos que la ley data de 1970 y que es una de las leyes, o es una ley que fue, o la ley que fue tomada como modelo en algunos aspectos, en algunos temas, por el Código de Aguas de la provincia de Córdoba en Argentina, que fue redactado por el ilustre doctor Joaquín López. Bien, entonces continuaríamos en ese orden mencionando otras leyes que tocaron y tocan algunas, porque están vigentes, aspectos relativos al medio ambiente y los recursos naturales. En ese sentido tenemos que mencionar la ley forestal, que se promulga en 1973, que es por el tema de desarrollar una de las leyes con más referencia, diríamos, al medio ambiente y obviamente a la explotación y protección de los recursos forestales. Posteriormente se promulga el Código Penal de 1973, que en ciertos artículos penaliza acciones cometidas en contra de los recursos naturales, los cuales ya conocemos. Posteriormente se puede mencionar la Ley Básica de Reforma Agraria, que se promulga en 1980, que es el inicio de ese principio constitucional que reconoce la propiedad privada en función social. Y por su finalidad, como su nombre lo indica, establece normas específicas sobre la protección, especialmente del suelo y del agua. Luego, en 1981, se promulga la Ley de Actividades Pesqueras. Y en 1986
se promulga el Código Municipal, que es el código que le da muchas atribuciones o muchas responsabilidades a los municipios o a las municipalidades sobre la salud, sobre el saneamiento ambiental, sobre permisos o autorizaciones para cuestiones como actividades sobre animales tanto domésticos como salvajes y otras. Cuando veamos más adelante los procedimientos administrativos sancionatorios, vamos a ver que el Código Municipal establece básicamente dos procedimientos, ¿verdad?, administrativos sancionatorios, que van dirigidos obviamente a sancionar las violaciones que se cometan sobre estos aspectos que regula el código. Posteriormente en El Salvador se da, o se crea más bien, el Consejo Nacional del Medio Ambiente. Esto ocurre en 1990 y le atribuye como obligaciones la ley a este consejo la coordinación del la coordinación de la gestión ambiental en el país. Posteriormente, en 1994, se crea la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, y le da la tarea, la ley de creación, de encargarse de el ejercicio de la política ambiental en el país. Posteriormente a eso, se crea lo que conocemos como el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales en 1997. Y después de muchas discusiones en la Asamblea Legislativa, al final se aprueba en 1998 y entra en vigencia en 1998
Más bien, habría que decir que se aprueba en 1998 la ley del medio ambiente, donde ya se regula en una forma más ordenada, en una forma más técnica, el aspecto de protección del medio ambiente en El Salvador. No voy a referirme en este momento sobre esa ley porque ya vamos a entrar a su análisis de una forma más ordenada, diría yo. Y posteriormente, por ordenarlo así la ley, el presidente de la República emite el Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente para facilitar, como todos los reglamentos lo hacen, la aplicación y la ejecución de la ley a la cual están regulando o por la cual se está emitiendo el reglamento. Aparejado a ese reglamento hay otros reglamentos que vamos a ver, aunque sea en forma somera, que se dan para viabilizar la aplicación de la ley del medio ambiente. Y hay una cosa que debo señalar, y es que cuando la ley se aprueba, la ley del medio ambiente, se le comienzan a hacer señalamientos en el sentido que remitía esta ley del medio ambiente a muchos reglamentos la regulación de ciertos aspectos, ¿verdad? Hicieron muchos señalamientos, pero que realmente así tenía que suceder, porque de lo contrario la ley hubiese salido en mi concepto demasiado voluminosa y entrar a aspectos muy específicos sobre los cuales creo yo que una ley no puede llegar, porque para eso precisamente está la figura del reglamento de la ley. Estos reglamentos, como repito, los vamos a ver más adelante. Con algún detenimiento. En un momento les voy a dar los nombres de estos reglamentos. Hay otras leyes que podríamos señalar, pero creo yo que con esto, si no se agota el tema, se puede tener una idea más que suficiente para comprender o estar informado de lo que ocurrió en la formación de nuestro derecho ambiental nacional. Bien. Antes de entrar ya a la ley, a ver las disposiciones más importantes, porque no vamos a hacer un análisis
en un análisis de la ley artículo por artículo, sino que vamos a tratar de hacer un análisis por instituciones, por articulado importante, es decir, aspectos no, no en la forma en que la ley los desarrolla, es decir, entrar en el artículo 1, artículo 2, artículo 3, etc. Sino que vamos a hacer un análisis de esa manera para que por razón del tiempo inclusive podamos abarcar el enfoque que se pretende o que yo pretendo darle a la ley, al estudio de la ley del medio ambiente. Bien, pero hay un tema previo que me gustaría medio tocar, que es el tema del derecho humano al medio ambiente. Un tema debatido, tal vez no debatido en el sentido en que algunas personas crean que no tenemos derecho a eso, sino que debatido en el sentido de cómo debe tratarse, qué es lo que ocurrió o de qué se trata el tema. Y entonces, en ese sentido, es posiblemente el punto de partida en el gran tema del estudio del derecho humano al medio ambiente, para ver qué enfoque cada quien le podrá dar o le dé al final de cuentas. Y habrá que decir que por ser el derecho ambiental producto de los acuerdos internacionales, el derecho internacional atribuía desde siempre derechos y obligaciones especialmente a los estados y de alguna medida a ciertas instituciones internacionales de mucha prestigio y presencia internacional. Porque lo que se buscaba era lograr o establecer una protección de los derechos de los ciudadanos en general y en algunos aspectos individuales que buscaban la protección de los pueblos del mundo para asegurar el bienestar de las presentes como de las futuras generaciones. Cuando comienza a generarse o a visualizarse el derecho ambiental, se dice que el derecho internacional rompe esa visión o enfoque para introducir en el marco internacional, es decir, en el marco global mundial, una triple consideración o un triple enfoque sobre
el problema o visión de esa forma de pensar o de concebir la, la misión, digamos, del derecho internacional. Entonces comienza a aparecer una visión, una tesis, una posición de que había, y de hecho existe, y ya me había adelantado yo a hablar un poco de eso, una especie de trilogía de los derechos o de derechos, que son específicamente los derechos humanos, el derecho al medio ambiente y el derecho al desarrollo. Todos, obviamente, son derechos humanos. Pero se les denomina de esa forma porque aparentemente los tres derechos se dice como que, o se dice que, están en una oposición o en un choque, obviamente, para prevalecer uno sobre el otro. Y aquí quizás es importante mencionar y contar lo que ocurrió aquí, especialmente aquí en San Salvador, ¿verdad? Y especialmente en el lugar donde está ubicada la Facultad de Derecho de la que nosotros somos parte en este momento, cuando allá por los años 70 se comenzó a decir por estudios que se habían hecho en esa época que los mantos de aguas subterráneas de los que se abastecía San Salvador y toda la zona metropolitana en esa época comenzaron a profundizarse, es decir, que el agua se iba haciendo más profunda por la gran cantidad que se le sacaba a través de los pozos que estaban sirviendo de fuentes de abastecimiento de la ciudad de San Salvador y de las zonas aledañas. Obviamente eso estaba sucediendo porque la ciudad y estas zonas estaban creciendo, estaban absorbiendo una gran cantidad de personas del interior del país que venían a buscar a la ciudad mejores oportunidades de trabajo, de estudio, etc. Entonces, la demanda de agua potable se hizo más grande. A raíz de eso, de la preocupación que las autoridades de la época tuvieron sobre ese fenómeno, se contrataron estudios para ver qué era lo que estaba ocurriendo y cuál era o podía ser la solución al problema.
En ese sentido, recuerdo que, digo recuerdo porque en esa época, 1970 a 1984, yo tuve el privilegio de trabajar en la ANDA, en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Y desde esa época a mí me interesó el problema del agua en general. Entonces se contrató a unas empresas técnicas israelitas, ¿verdad?, para que vinieran a hacer un estudio sobre el problema. Esas empresas vinieron y efectivamente comenzaron a hacer un estudio muy exhaustivo y llegaron a la conclusión que el tema era factible, o el problema era factible de resolver si se tomaban ciertas acciones de parte del Estado. Una de ellas fue, para el problema del agua subterránea, era que se canalizaran todas las aguas lluvias del volcán de San Salvador. Es decir, que se hicieran canales, que se dirigieran a la ciudad y que se fueran a depositar esas aguas al plan de la laguna. Un lugar donde no era problema porque ya ahí había habido una laguna antes, por el nombre lo dice, y no tenía que tener mayor tratamiento el suelo para que el agua pudiera conservarse. Y hacer una planta de tratamiento, tratar esa agua y regresarla a la ciudad de San Salvador y las poblaciones aledañas. Por lo menos eso fue lo que yo leí en el informe que esa empresa israelita dio. Claro que eso significaba hacer una inversión muy grande, especialmente porque ya en la zona de la laguna ya estaban asentadas, o en el plan de la laguna ya estaban asentadas muchas empresas muy exitosas, y habría pues y tendrían que sacarlas de allí o reubicarlas, y eso pues tenía un costo para el Estado bastante grande. Adicionalmente, se les consultó a estas empresas que estudiaran el caso del río Acelguate. Sobre el río Acelguate voy a regresar después, porque vamos a ver cuando entremos a otros puntos sobre qué es lo que ha ocurrido, y a eso ya me referí en clases presenciales, a lo que se refiere a si el río Acelguate es un verdadero río o no es un verdadero río. Y allí se acuerdan que hablamos de la posición de los romanos, del derecho romano, y de aquella famosa tesis o famosa fórmula que yo les decía que los romanos se adoptaron para resolver el problema de que cuando es un río, cuando es un arroyo, cuando es un lago, una laguna, porque ellos eran conquistadores, andaban por todos lados y veían que no era posible que tomara una regla, que es la fórmula de la existimatio circumcolentium. Bien, pero volviendo al aspecto de la trilogía de los derechos, fíjense que lo que ocurrió es que una de las acciones que tomó el Estado para resolver el problema de la profundización
de los mantos subterráneos en la zona metropolitana de San Salvador fue crear una primera zona, así se le llamó por decreto ejecutivo, una primera zona protectora del suelo, primera zona de protectora del suelo, con la finalidad de que los mantos acuíferos de la zona se recuperaran y que los pozos que estaban perforados ya no necesitaran profundizarlos más, porque eso era muy complicado en esa época, y supongo que ahora también, para que las bombas pudieran sustraer el agua y servirle a la población. Entonces, se crea o se dicta ese decreto ejecutivo, como repito, que le llamaron la primera zona protectora del suelo. Y establecieron como límites de esa zona la carretera que va de San Salvador para Santana, cruzando al lado de Opico, agarrando todas las poblaciones que están allí, Guazapa, Opico, y dándole vuelta a esa zona para ingresar a San Salvador por la carretera, la troncal del norte, y venir a pegar al lugar de donde había arrancado. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era dejar más bien al volcán de San Salvador en medio. ¿Para qué? Para prohibir, y prohibía que en toda esa zona, cercada, digamos, por esa descripción, no pudiera realizarse ningún tipo de construcción, ni perforación de pozos, ni nada, para que el agua lluvia se filtrara, ¿verdad?, y llegara a engrosar los mantos acuíferos de la zona metropolitana, y así recuperar los pozos que estaban ya funcionando y que habían quedado prácticamente secos, ¿verdad? Allí comienza el problema de la trilogía de los derechos humanos, el derecho al medio ambiente y el derecho al desarrollo. Casi inmediatamente que se dio el decreto de esta primera zona protectora del suelo, comenzaron los señalamientos de los sectores que obviamente iban a salir perjudicados con ese decreto, especialmente la industria de la construcción, porque el decreto no permitía que en esa zona cercada en la que quedaba el volcán se pudieran hacer construcciones, hacer colonias, etc. Y el señalamiento fue básicamente en que ese decreto atentaba contra el derecho de desarrollo, ya viéndolo desde el punto de vista jurídico, contra el desarrollo, y que no era conveniente porque frenaba la industria de la construcción, y el país estaba demandando soluciones habitacionales por el orden de 500.000 soluciones habitacionales. Estamos hablando en los años 70, 72, 73, por ahí más o menos. Lo raro es que ahora se sigue hablando de la misma cantidad de soluciones habitacionales que se necesitan. Y además, pues, que tenía una incidencia negativa en los derechos humanos, porque no se podía
asentar personas en la zona. Obviamente, si no se podía construir, no se podía asentar personas. Entonces, ahí se da el problema de la trilogía de los derechos. Y como ocurre siempre, hay alguien, como dije al principio, que busca prevalecer sobre los demás. En ese momento, pues, se pensó que la solución, más bien, era derogar el decreto y dar puerta abierta a la construcción de viviendas y edificios y todo lo que ustedes quieran. Esta facultad está precisamente dentro de esa zona, esta universidad, lo mismo la escuela militar, lo mismo los centros comerciales que están allí cerquita, lo mismo oficinas de gobierno con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la escuela de los policías, etcétera. O sea, obviamente eso, ¿qué pasa con eso? Que hay que poner carreteras, hay que ponerle asfalto a las calles, hay que ponerles techos, hay que poner parqueos, y eso obviamente no permite la filtración del agua para la recuperación, o no permitió para la recuperación de las aguas subterráneas, que era lo que estaban necesitando en esa época San Salvador y las zonas metropolitanas, y las zonas del área metropolitana. Entonces, ¿qué fue o cuál fue la consecuencia? Pues simple y sencillamente que la institución encargada de proveer y ayudar a proveer, como dice la ley de creación de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, tuvo que buscar una solución al problema, una solución que era mucho más cara y mucho más complicada. O sea, se abre la puerta, se abre o se rompe el cerco para que entren las construcciones, y como ya dije y repito, ahí están ese montón de construcciones que no permiten que el agua lluvia se filtre para poder recuperar los mantos. Y cada año, ya estamos entrando en la época del invierno, como le llamamos nosotros, ocurren muchos problemas, muchos accidentes, muchos lamentables hechos que hasta han cobrado vidas humanas, porque el agua obviamente busca los planos más bajos y se derribete, como se dice. Hay carreteras, hay pavimento que no le permite infiltrarse, toma una velocidad increíble buscando el plano más bajo, y causa ese montón de problemas en la zona más baja de la ciudad de San Salvador. Y eso ocurre año tras año, ustedes lo han visto. Entonces, creo que el ejemplo de lo que estamos hablando, de la trilogía de los derechos, es precisamente lo que ocurrió en esta zona donde estamos ahora nosotros, o estaríamos, porque ahorita no lo podemos hacer, juntos analizando estos temas del derecho ambiental. Ese pues es el enfoque que debe dársele a lo que se conoce como la trilogía de los derechos. Ahora, ¿por qué se da esta trilogía de los derechos? Porque los tres derechos, diríamos, se entrelazan entre sí, motivados especialmente por factores de pobreza y de marginalidad, que al final de cuentas tiene un
efecto colateral, digamos, que es el uso indebido de los recursos naturales, que provoca un deterioro del medio ambiente, que pone en peligro la salud y finalmente la vida de los seres humanos. Y no solo de los seres humanos, sino que la vida de la fauna, de los animalitos, también de la flora. ¿Por qué? Porque se dice que los países menos desarrollados son los que contribuyen al mayor grado de deterioro de los recursos naturales. Pero no hay que dejarlo hasta allí, porque los recursos naturales, eso ya se dijo anteriormente, existen para ser usados. Por eso la definición que al principio se dijo, ¿qué son los recursos naturales? Dijimos que son aquellos bienes materiales de la naturaleza a los que el ser humano recurre indefectiblemente para vivir, digamos, en términos concretos, pero también para satisfacer sus necesidades, sus exigencias y sus gustos. Es decir, los recursos naturales no existen para no tocarlos, hay que usarlos, pero hay que usarlos en la forma en que ya lo hemos mencionado, de una forma armónica, coordinada, como dijimos en algún tiempo, y en una forma que nos permitan que gocen de ellos las actuales y las futuras generaciones. Posiblemente se nos habrán quedado algunos aspectos que no hemos podido tocar, porque desde luego ahorita estamos haciendo un esfuerzo para cubrir los puntos del programa, y esta emergencia nos tomó de sorpresa, como les dije, creo anteriormente, fuera de las oficinas. A mí me tomó en la casa, gracias a Dios, pero me dejó sin el material que yo utilizo para preparar mis clases. Pero bueno, vamos a hacer un intento y vamos a entrar ahora al tema de los principios generales del derecho ambiental. Se subió un esquema sobre este tema, y en primer lugar pusimos el principio de igualdad.
porque tiene que ver mucho con los valores sobre los cuales está sustentada nuestra Constitución. ¿Por qué razón? Porque el derecho a la vida y a la igualdad de los seres humanos son, por decirlo de alguna manera, los pilares sobre los que descansa el derecho en general. Y así lo estableció la Carta de las Naciones Unidas de 1948 al afirmar que todos los hombres, dijo, hoy diríamos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derecho. La Constitución nuestra consagra el principio de igualdad y obviamente el de no discriminación en su artículo 3, cuando dice todos, todas, creo que así dice, todas las personas son iguales ante la ley. Y que para los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Entonces, este principio de igualdad se reduce a tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual. Ya lo dijimos cuando tocamos el tema de los valores sobre los cuales está sustentada la Constitución, que en este principio de igualdad existen tres facetas en el concepto, que son: uno, como generalización, no privilegio; dos, como igualdad o igualdad como valor vinculada a la seguridad jurídica; y tres, como derecho subjetivo que puede ser invocado ante la administración y ante otros. Y entonces decíamos que nuestra Constitución, especialmente por este principio, está fundamentada en los valores de dignidad de la persona humana, justicia, libertad, igualdad y seguridad jurídica.
En consecuencia, el derecho al medio ambiente está presente en todos, en todas las personas, a un ambiente sano. Pero eso nos obliga a que si nosotros o todos pretendemos un ambiente sano, tenemos que estar muy claros en que debemos de cuidar nuestros recursos naturales, porque los recursos naturales tienen características muy especiales y una de ellas es precisamente la interdependencia entre ellos, es decir, que el uso que hagamos de un recurso natural que influye muchísimo en el medio ambiente, el uso que hagamos de un recurso natural repercute en los demás. Por esa razón, concluíamos que deben ser utilizados en una forma múltiple, armónica y coordinada. En ningún momento dijimos que no deben de ser usados, porque los recursos naturales existen para ser utilizados por el ser humano. El siguiente principio, o principio general del medio ambiente, es el de sostenibilidad. Podríamos decir que la sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente es una obligación del Estado. Aunque establecidos precisamente en el artículo 117 de la Constitución. Aunque ese artículo dice, no dice el deber, creo que dice, no sé si dice es una obligación. Bueno, pero en este momento estamos diciendo que es una obligación, creo que es al revés, una obligación del Estado. Porque dice que el Estado debe proteger los recursos naturales y la diversidad biológica e integridad del medio ambiente. ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo sostenible y además el artículo declara de interés social la protección, la conservación, el aprovechamiento racional y restauración o sustitución de los recursos naturales. Esa frase la explicamos como una anécdota o como una vivencia que tuvimos hace algún tiempo. Y el último artículo prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Los desechos
o los residuos nucleares son el resultado no utilizable y tóxico de la generación de energía nuclear. Y los desechos tóxicos son aquellos productos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente. En consecuencia, el principio general de sostenibilidad es realmente un principio jurídico que es una consecuencia del uso racional de los recursos, de todos los recursos naturales, los cuales ya conocemos. El agua, el espacio aéreo y su contenido, los minerales, la flora, la fauna, etc. Y en este momento que acabo de mencionar los minerales, quizás voy a hacer una aclaración del por qué no entramos a analizar los recursos minerales. Y es precisamente porque en mi concepto, y esta es una posición muy personal, ya no reviste mucha importancia por la reforma que se le hizo al Código de Minería en el sentido de prohibir la minería metálica. Entonces nos quedó una parte no muy importante, porque lo más importante para mí era hablar, tratar de desarrollar de qué se trata el tema de la minería metálica. Y yo sé que no van a compartir muchos con mi oposición, pero yo creo que esa reforma no debió haber sido tan radical como la que se dio o que se hizo. Es decir, nosotros somos un país pobre, eso no lo discute nadie. Hoy con esta pandemia, pues hemos visto la debilidad económica que tenemos. Entonces nosotros necesitamos, el país necesita de recursos económicos para poder atender las necesidades de la población. Y aquí el tema es bien delicado. Básicamente, ¿por qué se dio la reforma al Código de Minería? Pues fue, según yo lo advertí, para la protección del agua, especialmente del agua subterránea. Y ahí sí tienen razón, se tuvo razón, porque la minería metálica utiliza demasiada agua, cantidades muy grandes de agua, no voy a entrar en detalles obviamente, y además se utiliza para la extracción de los minerales productos químicos que son altamente tóxicos o venenosos para la población, para los seres humanos y también para la flora, la fauna y todo eso. Entonces, por esa razón se prohibió. Y somos, como dicen algunos, el único país quizás en el mundo que lo ha hecho. Pero el problema es que nos hemos condenado, diría yo, a no utilizar los metales preciosos que podamos tener, según informaciones que dio el Estado hace muchos años, y no me vayan a preguntar en qué fecha y quién los dio, porque no recuerdo, pero sí lo recuerdo que se dio, es que El Salvador
tiene bastante minerales, especialmente oro. Por una veta que dicen que venía de México, atravesaba Guatemala, luego entraba aquí y aquí como que terminaba. Por esa razón hay muchas empresas internacionales que han querido venir a explotar, ¿verdad? No vienen por gusto. Entonces, esa es una riqueza que ha quedado enterrada y que así como está la ley jamás se va a poder extraer para utilizarla como un, como un reforzamiento a la economía del país. Entonces la posición mía es que debió de haberse prohibido, pero para la explotación privada, porque hay que decirlo, la explotación privada no se va a preocupar mucho por el ambiente, por los recursos naturales, por las personas, no lo va a hacer. No son instituciones sociales de beneficencia social, son instituciones que buscan, y así es lógico que buscan ganancias, pero el Estado no. Entonces, la posición mía es que debió permitirse la explotación, pero por parte del Estado, tomando todas las precauciones, las medidas necesarias para que esa explotación no perjudicara ni el agua subterránea, ni a las personas, ni a la naturaleza, ni a nadie, y poder extraer esa riqueza que se dice que tenemos, y poder así reforzar la economía del país. Creo que esa hubiese sido para mí, repito, insisto, la mejor forma de atender el problema de la contaminación, porque como lo repito, según se dijo, yo no me metí mucho en eso, pero según se dijo, la idea, la finalidad era proteger los mantos de agua subterránea. Eso es perfecto. Pero no enterrando la riqueza que la naturaleza nos dio para poderla emplear, sacarla y emplearla en beneficio de la población. Dejarla como explotación estatal, pero con mecanismos, con tecnología, con lo que se les ocurra, que no permitiera en la medida de lo posible la contaminación de los mantos de agua subterránea, ni mucho menos el daño a los seres humanos y a los demás recursos naturales. Por esa razón es que no tocamos el tema que está en el programa, el tema de los recursos minerales. No sé si lo había advertido antes, pero aprovecho en este momento para hacerlo. Luego aparece el principio general de el que contamina paga. El que contamina paga. Este principio encierra el tema jurídico de la responsabilidad civil contractual, es decir,
la responsabilidad sin que haya sido necesaria la culpa o negligencia del causante, pero que la gravedad de los efectos de su acción produce una contaminación obligada que debe ser corregida en base a un famoso aforismo popular de que el que cause el daño tiene que cubrirlo, tiene que pagarlo. Por eso el que contamina paga. Y este principio tiene que ver con, diríamos, los niveles de contaminación de los que está soportando o sufriendo el mundo entero, no solo nuestro país. El problema con este principio es la dificultad de probar la auditoría de la contaminación. Y por esa razón es que se aplica en muy pocos casos. Por ejemplo, el agujero en la capa de ozono o la misma deforestación del país son el resultado o los efectos que no son individualizados fácilmente. Por esa razón es que la tendencia moderna es a exigir en todas las actividades, antes de otorgar una concesión o un permiso, un seguro, exigir un seguro que cubra los posibles daños de la contaminación que se pueda provocar. Porque dicen algunos que es más fácil aplicar una sanción de tipo penal o administrativa que una condena por responsabilidad civil extracontractual. Y es que por regla general debe establecerse que toda actividad del tipo que sea, individual o empresarial, debe de ir con el compromiso de asumir las consecuencias que se deriven de esa actividad.
y no que lo sufra o que la adquiera o que la cubra la sociedad en general. También este principio tiene su origen en acuerdos, en convenciones, en recomendaciones de organizaciones o de organismos internacionales y arranca especialmente a partir de la década de los 70. Pero repito, aparentemente como que sería el principio más lógico y, más fácil para aplicarse. Pero ya traté de explicar que el problema es la individualización, perdona el trabalengua, de quién causó el problema. Ya puse de ejemplo esas dos casos, la capa de ozono y la deforestación en sí. El otro principio que pusimos es el de la publicidad. Básicamente, el principio de la publicidad es la obligación que tiene la administración pública de dar a conocer todos los datos de sus actividades, pero también de los particulares, pues la ley exige que se esté informando a la población de las actividades que pueden afectar al medio ambiente. En conclusión, diríamos que es un servicio público de información de actividades generales, así como lo que sucede con, por ejemplo, con el registro de la propiedad, raíces e hipotecas y el registro mercantil, registro de aprovechamientos o de uso de los recursos naturales en los países donde existe. Luego está el principio de accionabilidad y legitimación procesal. Este principio está sustentado en la tesis que se está defendiendo un derecho sustantivo al medio ambiente y a su protección, razón por la cual todos los seres humanos son titulares de este derecho. Es algo así como decir que en la medida en que se actúa en contra del medio ambiente, se está agrediendo con complicaciones generales a la sociedad en general o a la sociedad entera, aunque no se haya afectado de forma inmediata a la salud pública. Es decir, es un derecho amplio, un derecho reconocido mundialmente, es un derecho que lo puede ejercer cualquier persona, ¿verdad? Y ya vamos a ver en la ley nuestra, la ley del medio ambiente, donde las personas estamos obligados a denunciar
ante las autoridades correspondientes las acciones que conllevan la, la vulneración del medio ambiente y de los recursos naturales, porque de no hacerlo podríamos también ser sancionados por omisión, ¿verdad? Aquí les recuerdo lo que les mencionaba, es un caso que ocurrió en Argentina, ahí en la Boca, en Buenos Aires, donde de repente muchas personas, no voy a hacer la explicación, a generarla nuevamente porque ya lo hice, donde de repente la gente se dio cuenta, las personas se dieron cuenta que estaban siendo vulnerados toda la comunidad, aunque no individualmente todos, algunos, ¿verdad?, con las acciones que estaban haciendo algunas empresas, industrias que estaban instaladas y que están instaladas en esa zona. Entonces, se unieron para hacer la denuncia, y no exactamente denuncia, sino que una demanda en contra de todas las industrias, eh, de esas empresas que estaban asentadas allí, para reclamarles daños y perjuicios, ¿verdad?, por la vulneración a sus derechos al medio ambiente. Y me recuerdo haberles dicho que en esa época, porque no existían tribunales ambientales en Argentina, lo hicieron ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte le dio trámite y resultaron en unas condenas grandísimas, tanto para las empresas, y la autorización que la Corte les dio, de alguna manera, no sé exactamente qué juicio siguieron, para que individualmente cada persona pudiera ir a demandar a las empresas por los daños sufridos o por la amenaza. No, porque lo que ocurría es que, sobre todo las mujeres embarazadas, resultaron con daños en la piel, los niños nacían con algún problema de salud, ¿verdad? Y toda la población, ¿verdad?, y era por el vertido de las aguas industriales que estaban haciendo en ciertas zonas. Pero no solo esas personas, a esas personas se les habilitó para que demandaran por los que habían sufrido daños personales. Incluso les dijo, miren, por las acciones de estas empresas, no les dijo, miren, las condenó a una millonada de dinero que han hecho esto, se les condena a X cantidad de millones de dinero, millones, y a restaurar la zona, y a las personas se les habilita para que vayan a reclamar individualmente su derecho, aunque no hubiesen salido perjudicados. Ahí se estaba aplicando este principio de que estábamos viendo, ¿verdad?, el principio de accionabilidad y legitimación procesal. Luego está el principio de restaurabilidad. En materia de responsabilidad, se ha mantenido siempre el daño emergente como el lucro cesante. Cuestión que ya ustedes han estudiado en el derecho civil, pero que es aplicable si se es titular en común de los bienes ambientales. El caso o los casos preventivos en el Código de Aguas de la provincia de Córdoba, en Argentina, por la modificación
artificial del clima, que ya les mencioné, que les expliqué cómo más o menos funcionaba, ¿verdad? Por la peculiar situación que tienen esas provincias de Argentina, Córdoba, eh, San Luis, Mendoza. Es, digo, la modificación artificial del clima es un ejemplo de este principio general. Y en nuestro caso, lo prevé hasta cierto punto el artículo 117 de la Constitución. Al mencionar esa frase que nosotros nos opusimos y que no nos hicieron caso, como ya lo he mencionado, que es la sustitución de los recursos naturales. Porque está comprobado que no es cierto, salvo opinión en contrario debidamente fundamentada, no es cierto que el daño sea irreparable, como lo tratan de ver algunas asociaciones, algunas posiciones que parten de la idea de que los recursos naturales especialmente no deben de tocarse, de que no deben de usarse prácticamente, que tienen que estar allí, cuando lo contrario hemos dicho nosotros, que los recursos naturales existen para ser utilizados, usados por el ser humano. Y por eso es que confeccionamos esa definición que al principio se les dijo, creo que fue de las primeras cosas que se dijo en este curso, de que los recursos naturales existen para ser utilizados y que la persona debe de acudir a ellos para poder sobrevivir prácticamente. Ahora, eso es, perdón, desde el punto de vista legal, no exactamente filosófico o de otra índole. El otro principio que incorporamos en el esquema que les enviamos es el principio de extraterritorialidad. Este principio del derecho ambiental se explica más o menos diciendo que muchas de las normas que tienen aplicación en un determinado país, viéndolo desde el punto de vista internacional, tienen consecuencias mucho más allá de sus fronteras. Pero como decía, no tienen consecuencias únicamente, este principio no tiene consecuencias únicamente en el ámbito internacional, sino que también cuando se trata de normas comunitarias. ¿Cómo así? Bueno, el principio o la regla, diríamos, general es que en derecho ambiental el ámbito de aplicación de las normas tengan efecto o consecuencias en los contornos del territorio del país, en el ámbito internacional.
Eso no quiere decir que no tengan consecuencias en el ámbito comunitario, como cuando se emiten ordenanzas municipales a las cuales tienen derecho todos los municipios según el Código Municipal para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. No sé si ya les mencioné lo que voy a repetir ahorita. Tengo entendido y espero que esté vigente, no lo sé exactamente, pero hace algunos años eh, la facultad a través de unos personeros me pidió que tratara de hacer un proyecto para que la clase del derecho ambiental pudiera contribuir con los municipios que están dentro del Departamento de la Libertad, porque hay un convenio, me decían, ya, que obliga o que invita, no sé si es que obligue o que compromete o que invita a la universidad a que a partir de cada una de las materias que se dan contribuyan a el desarrollo del Departamento de la Libertad. Y ojalá sea cierto, que bien. Yo no leí el convenio, les soy muy sincero. Pero entonces me invitaron a que viéramos en ese periodo del ciclo que podíamos hacer nosotros en general, por los municipios del Departamento de la Libertad. Les digo, a mí se me ocurrió, por el tema que se maneja en esta clase, que podíamos revisar las ordenanzas municipales que se habían dado en todos los municipios que están dentro de la cordillera del Bálsamo, ¿verdad? Para ver cómo estaban los enfoques de cada uno de los municipios. Y era porque, bueno, ya había ocurrido el problema de lo que ocurrió ahí en, en Santa Tecla, de los terremotos, de ese desastre horrendo que ocurrió, ¿verdad? Y entonces a mí se me ocurrió ver cómo podíamos revisar eh, todas las ordenanzas municipales que se habían dado a esa época en la cordillera del Bálsamo. No con la idea de quererlos obligar a que las cambiaran, porque ustedes recuerden que las municipalidades son autónomas y tienen autonomía constitucional, ¿verdad? Que me parece que es muy especial. Entonces armamos el proyecto, yo les hice participar a los estudiantes, conformamos grupos, entonces que no creo yo en los grupos, no creo. Y tratamos de contactar a los alcaldes, ¿verdad? Obviamente pues la autoridad municipal, la autoridad del municipio, para que nos pudieran proporcionar todas las ordenanzas municipales que hubiesen adoptado en relación a los recursos naturales. Ahí va el suelo, ¿verdad? Acuérdense, ahí va el suelo. Porque recién había ocurrido ese problema de ese problema de la colonia esa donde murieron mucha gente soterrada. Pero, y conformamos, como les repito, ciertos grupos. Pero el mayor problema fue poder contactar a los alcaldes. Hablábamos, el representante del grupo de muchachos, de compañeros,
Y siempre le decían, mire, no está, pero ahí está el secretario, en el mejor de los casos. Y en algunos casos les dijeron, mira, ahí está la secretaria del secretario. Y solo faltó que nos dijeran que ahí estaba la ordenanza. Y en eso nos llevamos un montón de tiempo y prácticamente finalizó el ciclo. No pudimos contactar a los alcaldes. ¿Cuál fue la conclusión que yo tomé? Y los estudiantes estuvieron de acuerdo. Mire, ¿por qué será esto? Y básicamente fue que era por celo político, diría yo, no sé. ¿Verdad? Porque yo no sé, no sabíamos de qué partido político era cada alcaldía, cada alcalde y todo. Y entonces querían encerrar las ordenanzas, aunque no son públicas, pero no dar explicaciones de lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces fue imposible que nosotros pudiéramos ni siquiera comenzar con el proyecto. No cerraron las puertas, ¿verdad? No pudimos. Y entonces, hasta el final de cuentas quedamos mal. Pero ¿cuál era la intención? Hacerle honor a este principio general de la extraterritorialidad para detectar si el problema ambiental específicamente, o el problema de los recursos naturales, si quieren, se estaba tratando de la misma forma en toda esa zona que responde a los mismos, a mismas reglas, a las mismas leyes de la naturaleza. No era posible, pues, que en un lugar estuvieran permitiendo la construcción indiscriminada, no sé si lo hacían, de, de colonias o de extracción de recursos, qué sé yo, y en otros no. Es decir, no podía ser, porque la cordillera, en términos así muy vagos, pues es un cerro, ¿verdad? Es una zona que responde, como decía, a las mismas reglas de la naturaleza. Pero no pudimos, yo lo atribuyo a ese egoísmo, a esas posiciones políticas que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Pero así son las cosas en nuestro país. No sé si vamos a terminar acá. Ya creo que faltan pocos minutos, ¿verdad? Y no sé si habrá algo otro, porque con eso terminamos. Quiero revisar. No, nos quedan todavía eh, dos, perdón, tres, pero tres principios generales, pero que estos tienen que ver ya con el manejo de algunas disposiciones concretas de la ley del medio ambiente, y quizás sería muy corto el tiempo para poder desarrollarlo. En ese sentido, creo que voy a terminar acá la exposición, ¿verdad? Sin perjuicio de que la iniciemos o reiniciemos en la semana que viene. Tal vez para aprovechar los pocos minutos, les quería decir que como el examen va a ser igual al anterior, lo van a tener que hacer así en la manera en que lo han hecho. Yo no tengo yo capacidad técnica o tecnológica, o no sé cómo lo digan, porque aquí me están ayudando con mi teléfono, ¿verdad? Para poder exponer lo que ya hice. Porque he visto que en algunos me ponen, le envío el examen, por favor confirmar si lo recibió. Mire, son muchos, no puedo estar yo, me costaría mucho pues estarles contestando. A cada uno sí, ya lo recibí. Incluso tengo yo al secretario de donde yo trabajo, a que me está ayudando, pero no estamos en la misma casa, entonces hay un poco de problema. Y la otra cosa es que la letra que utilicen que sea, no sé si eso es posible,
que sea lo suficientemente grande para que yo pueda leer más fácilmente. Eso porque eh, lo que lo estoy haciendo en el teléfono, no estoy manejando computadora. Entonces se me dificulta mucho. Así que hecha esa aclaración, pues espero que estén bien, que estén, que se estén quedando en casa, que cumplan, porque si no, no vamos a salir de esto. Gracias.